El Instituto Superior Pedagógico Público Hermano Victorino Elorz Goicoechea, durante estos 75 años de formación a la juventud cajamarquina, no solamente es cuna de pedagogos, sino también de artistas, cantantes, músicos, literatos. Y por ello, en el presente año, al dar inicio las festividades de los 75 años con este cuarto festival de Victorinos de Poncho y Sombrero en homenaje a el doctor Luzmán Salasalas y al magíster Camilo Terrones Cotrina, es que quiero presentar algunos datos biográficos de este gran maestro de la poesía social y de la poesía andina. Me refiero al profesor Camilo Terrones. Bueno, son 57 años en Cajamarca, digamos, casi toda una vida. Sí, pues, pero usted, sus primeros años en la formación inicial, ¿en qué centros educativos lo realizó? Bueno, en mi caso, la educación, los 3 años de educación primaria iniciales, lo hice en mi casa. Mi padre fue mi maestro. Él me enseñó a leer y escribir y me enseñó la matemática, ¿no? Y realmente con una metodología que hoy quisiéramos aplicarla en las instituciones educativas. Porque mientras nosotros íbamos tras el ganado o hacer algunas actividades, él utilizaba esos recursos para hacerme calcular, para hacer matemática, ir aprendiendo. Y es así que yo ingreso pues al tercer año de educación primaria previo examen, ¿no? Cuando yo termino mi educación primaria, en realidad yo no tenía la esperanza de seguir estudiando, ¿no? Yo pensé que me iba a quedar en la zona rural, dedicarme a las actividades propias del campo, pero ocurre que mi padre hizo un viaje a Cajamarca y regresó, ya me había matriculado en el Instituto Nacional de Educación Industrial de Varones número 5. Y yo soy carpintero, estudié carpintería. En mi caso no es solamente la escritura, la creación literaria, es también la actuación, y que fue la primera etapa de mi vida, ¿no? En educación secundaria yo estaba en las actuaciones, aunque sea moviendo las cortinas, pero estaba presente allí y me gustó muchísimo. Actuaba en dramas, declamaba, en fin, ¿no? Y bueno, después me dediqué al teatro, incluso ganamos cuando estaba estudiando educación superior el primer festival de teatro, el segundo puesto con la obra teatral El Maestro de un autor trujillano, Javier Acevedo Chávez. Y bueno, el teatro le da al maestro aquellas condiciones fundamentales para tener una buena didáctica, ¿no? Para desenvolverse frente al alumno. Yo creo que el arte escénico a mí me ha dado muchísimo y me ha servido de mucho en mi carrera pedagógica. Porque el desarrollo de una clase es todo un trabajo artístico, ya lo dije hace unos instantes. Y el teatro da la naturalidad para desplazarse en el aula, ¿no? El teatro ayuda en la modulación de la voz, para darle intencionalidad al texto que uno menciona ante los alumnos, ¿no? Reconocemos su aporte. ¿Qué producción conocemos del profesor Camilo Terrones? Bueno, la producción literaria mía, en principio, es poesía. Mi primer libro, El Relámpago de las Ranglas, ha sido muy bien aceptado. Es una poesía con características bucólicas, un poco de añoranza a la tierra, pero es poesía. Luego, en el campo de la poesía, he entrado también un poco en la poesía amorosa, y tengo un libro, Piel de Seda, ¿no? Que ya el título, ¿no? Es un poco sugerente, pero es poesía, si bien es cierto, amorosa, pero al mismo tiempo comprometida, porque no es el amor solo, suelto, frío, es el amor también que hace historia en la vida del hombre, ¿no? De la pareja, y que tiene que ver con la transformación social. O sea, en el campo de la poesía va por ahí mi aporte, creo yo, desde el punto de vista literario.
En narrativa he incursionado bastante en el cuento. Y bueno, tengo dos libros terminados, uno Secretos del Tremedal, que son cuentos que cuestionan un poco la corrupción, la sociedad de nuestro tiempo, ¿no? Y el otro es El Caramelo Rojo y otros cuentos que ya está orientado pues a un público infantil y juvenil, ¿no? con otras características. El Caramelo Rojo y otros cuentos son cuentos para niños. Para niños. La verdad no los he traído, sin embargo he traído algunos poemas. Me he dedicado también a la creación de literatura infantil, poesía para niños. Y la poesía para niños, igual que la matemática para niños, tiene que ser lúdica. Ahí está otra de las cosas que hace rato me preguntó de la relación entre matemática y literatura, ¿no? Y aquí tengo, por ejemplo, un poema que le hemos leído a los niños y que se sienten mucho, les encanta, ¿no? Mulita glotona. Tacatac, tacatac, corría la mula. Tralalac, tralalac, con su barriguita. Tralalac, tralalac, con su barrigota. Tralalac, tralalac, comió una gaviota. No seas glotona. Mulita tragona. Acá tengo uno de lo que se llama las retahílas, ¿no? El caballo corcovea. Que por la cadencia rítmica, la parte fónica del poema, le encanta a los niños. Y estimula mucho a la lectura de estos poemas, ¿no? A ellos. El caballo corcovea. El caballo está encinchado con la cincha en su barriga. Una cincha que le hincha y una espuela que le pincha. Pues con cincha o sin cincha el caballo no se hincha. Si la cincha lo hincha y la espuela lo pincha, le hace herida con candela que no cura la canela. Aunque le pongas canela sobre el charco y la candela, de la herida de la espuela, el caballo corcovea. Quisiera leerles un poema que está catalogado dentro de un género que se llama los disparates, ¿no? Y como disparate, pues o sea, como contenido es un disparate para nosotros los adultos, pero quisiera que vean ustedes si al niño le gusta o no. Gato feliz. Una ratita tenía del pescuezo a una gata, porque ésta metió la pata donde la rata dormía. ¿Qué cosas vemos ahora? Las ratas corren al gato y el gato está muy feliz cuando el tuco lo devora. Si la poesía no necesita comprenderla. Lo único que uno necesita es que la poesía le guste, que le encante, que se meta en las venas, en el corazón del ser humano, en este caso del niño. Luego hay otros trabajos, un libro que ya está prácticamente terminado es Congreso de Mentirosos, ¿no? Es un libro de cuento igualmente, pero que realmente son las mentiras más extraordinarias que a mi modo de ver he podido recopilarlas, ¿no? Porque esas mentiras están allí en la población, en la tradición oral, en la sorna de los amigos. Por ejemplo. A ver, yo trabajé varios años en Selendín y conocí a un sacerdote que ya falleció, me abstengo de dar el nombre por el momento, pero tenía como hobby la caza. Entonces un día este sacerdote se levanta muy temprano, alista sus mochilas, carga la escopeta y va al campo. Cuando estaba ya en la parte alta del cerro, un águila daba vueltas a su alrededor, ¿no? Carga la escopeta y dispara. 1, 2, 3, 100 balazos. Y el águila no caía. Cansado, sudando, preocupado, decepcionado, el padrecito se sienta. Nunca había fracasado. Y él esa vez se sienta fracasado. Pero ¿qué ocurre? Mientras él se sienta, el águila baja, se desploma y cae en su delante. Y él nos contaba y dice que cayó no porque lo habían matado las balas,
sino porque el águila se comió todos los plomos y el peso de los plomos lo trajo abajo, ¿no? ¿Cuántos libros ha escrito hasta el momento, profesor? Tengo 5 realmente terminados. Los otros hay promedio 4 por ahí que están unos en inicio, otros en la mitad para corregir, en fin, pero eso es lo que hemos podido hacer en la vida de escritor y como profesor de matemática, ¿no?